Sí, señor presidente, se encuentran presentes en la sala de audiencia el doctor Andrés Fabián Basso, quien preside en este momento. De manera telemática se encuentran presentes los señores jueces Nelson Javier Jarazo y José Antonio Michelini. También de manera presencial se encuentran presentes en la sala de audiencias, en representación del Ministerio Público Fiscal y el auxiliar fiscal, doctor Juan Martín Nogueira. En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de manera telemática, los doctores Pedro Grifo y Facundo Dadic, la doctora Carolina Faroto en representación de María Esther, Mariano Alejandro, Carlos Alberto Ramírez y Julio Ramírez Domínguez, también se encuentra conectada de manera telemática. Por la defensa se encuentra conectado de manera telemática el doctor Gastón Barroiro, defensor oficial, y de manera presencial el doctor Pablo Beltraqui, defensores públicos oficiales de los señores Norma Susana Pellicer, quien se encuentra presente en la sala, de los imputados Esmar, Calabró, que se encuentra presente de manera telemática, Juan Miguel Walk, Augusto López, Rubén Carlos Chávez, quienes han sido dispensados de encontrarse presentes en la audiencia. El imputado Miguel Osvaldo Checolá se encuentra actualmente internado. Asimismo, de manera telemática se encuentra presente la doctora Paula Gisela Rigazzi Kunger, que es la defensora de los imputados Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francesca Ángeles, quienes se encuentran conectados de manera remota desde la unidad. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación le pido que informe respecto a los testigos que fueron convocados para el día de la fecha. Sí, se encuentran citadas y en sala de espera para ingresar a la sala virtual las testigos Alida Blanchet y Norma Griselda Mioto. Bien, hacemos entonces pasar a la sala virtual al primer testigo. Ya está. Señora Blanchet, ¿me escucha? Señora Blanchet, ¿me está escuchando? El doctor Basso le habla. Estoy presidiendo la audiencia. Si por secretaria me pueden informar respecto al si hay algún inconveniente con el audio de la testigo. Ya nos comunicamos por privado, doctor, de un minuto. Muy bien. Bueno, algunos problemas con el audio de la señora Alida que suelen pasar en estos nuevos formatos de juicios mixtos entre lo telemático y lo presencial. Pero bueno, ahí la están ayudando de manera privada y seguramente Señora Blanchet, ¿me escucha? podrán destrabarlo. Ahora sí, buen día. Ahí está. Buenos días, señora. Soy el doctor Andrés Basso. Estoy a cargo de la presidencia en la audiencia del día de la fecha. Usted ha sido convocada por este tribunal oral en lo criminal federal número 1 de la ciudad de La Plata para prestar testimonio en esta causa. El tribunal también está integrado por los doctores José Antonio Michelini y Nelson Jarazo. De acuerdo. Le hago saber que se le ha convocado en carácter de testigo. Es un acto procesal de suma importancia.
por lo cual le hago saber las penalidades con que la ley castiga el falso testimonio. Esto es para el caso que usted mienta o no diga la verdad de todo cuanto supiere o le fuere preguntado. De acuerdo. En ese caso puede incurrir en el delito de falso testimonio que está previsto en el artículo 275 del Código Penal y que establece una penalidad que asciende hasta los 10 años de prisión si el falso testimonio se comete en una causa criminal como es esta que aquí nos ocupa. ¿Le quedó claro? Sí, sí, perfecto, doctor. Bueno, entonces a continuación le tomo el juramento de ley. Ujú. ¿Jura o promete decir la verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado? Sí, juro. Bien. Dígame su nombre y apellido completo. Es Alida, como suena, Carmen Blanchet, con T final. Muy bien. ¿Nacionalidad? Argentina. ¿Dónde nació y cuándo? Nací en Capital Federal el 18 de abril de 1950. Bien. ¿Qué tipo de estudios tiene? Licenciada en psicología. Bien. ¿Y actualmente está ejerciendo la profesión? No, actualmente cuando me jubilé del Poder Judicial ya no ejercí más y tengo una actividad particular. Bien. Ya que citó ese antecedente laboral, ¿me puede especificar en qué años se desempeñó en el Poder Judicial y puntualmente qué función cumplía? Yo ingresé en el Poder Judicial el 9 de diciembre del año 1974 en Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora. En ese momento no existía el cargo de psicóloga, pero sí la Corte aceptaba el cargo, digamos, la profesión para el cargo de visitadora social. Estuve 9 años en Tribunal de Menores de Loma como visitadora social y en el año 83 pasé a Menores de San Isidro con el cargo de psicólogo porque ya se había creado el cargo de psicólogo en menores. Y ahí estuve hasta que me jubilé en julio del 2008. Muy bien. Entonces, en el juzgado de menores de Lomas, por lo que me acaba de decir, estuvo de 1974, Sí, año de su ingreso al Poder Judicial, hasta 1983. hasta septiembre de 1983. Bien. Por secretaría, y antes de hacerle ingresar a este Zoom principal, se le hizo saber un listado de nombres que son las personas que se encuentran imputadas en esta causa. Sí. ¿Necesita que se los recuerde o los tiene presente? Porque lo que le voy a preguntar es si conoce a estas personas y en su caso qué tipo de relación tiene con las mismas. No conozco a las personas, solo me sonó el apellido Pellissier. Sí, Nora Susana Pellicer, exacto. Sí, no me acordaba bien el nombre, pero entiendo que ella era secretaria en el Juzgado de Menores de Loma en algún momento de los que yo estuve, digamos en la etapa última, porque antes había habido otros secretarios. Pero ella como que, digamos que si yo tenía 9 años en el tribunal, ingresó, no me acuerdo en qué año, pero había estado el doctor Donadillo, me acuerdo. Bien, seguramente las partes ahora le van a hacer consultas y preguntas al respecto. Puntualmente lo que me interesa es saber si esto afectaba de alguna manera su testimonio, este conocimiento que tiene. No. Bien, bueno, ¿tiene algún interés particular en el resultado de este juicio? No, doctor, no, su señoría, no. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces, licenciada, con la declaración propiamente dicha. La testigo fue solicitada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las querellas participantes, con lo cual en ese orden de prelación vamos a comenzar el interrogatorio. Doctor Juan Martín Nogueira, es el representante del Ministerio Público Fiscal, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Blanchet. Muchas gracias por concurrir a la audiencia en el día de la fecha.
Una primera pregunta le quiero hacer, si usted recuerda, si durante sus tareas como psicóloga ante el Tribunal 1 de Menores de Lomas de Zamora, fue convocada para realizar un trabajo en el hogar de Belén en relación a unos hermanos que, bueno, se llaman Mariano, María y Carlos Ramírez. Y si esto es así, que nos pueda mencionar las circunstancias y cómo fue esto. Sí, lo recuerdo. Aclaro de que en ese momento mi función era de visitadora social, que yo iba una vez a la semana, tenía guardia en el tribunal, los demás días hacía trabajo de campo. Visité el hogar de Belén, recuerdo ante el pedido de la jueza que yo estaba de guardia en el tribunal en ese día. Y me pide que vaya a ver estos niños, y sí, recuerdo que los vi. A ver, hacen unos cuantos años, pero me acuerdo, tengo idea del caso, sí. Eran 3 hermanos, no sé si quiere que explique algo más. Sí, me interesaría si recuerda, en ese momento, primero, ¿se acuerda la época en que fue eso, el año? Diría que fue a partir de 77, 78, no puedo precisar el año. Perfecto. Sí, diría que fue después del proceso, digamos, ¿no? A partir del año 76, tengo idea de que era algo así. Bien. ¿Usted recuerda por qué le enviaron al hogar de Belén? ¿Por qué fue? ¿Si fue para alguna cuestión especial? ¿Algún tipo de emergencia? Sí, cuando uno está de guardia en el tribunal, en ese momento uno está para atender todos los casos nuevos, y recuerdo que la doctora, la jueza, me convocó al despacho y me dijo que fuera hasta la casa de Belén, porque había 3 niños que le había llamado la señora que estaba a cargo de la casa. Creo que esos eran hogares nuevos, que se llamaban casa, y como que estaban a cargo de, me parece, de una pareja, de un matrimonio o de una persona. Digamos que no eran como novedosas en cuanto a las instituciones macro que había en ese momento. Y me dice que vaya porque había problemas con 3 niños que lo había llamado la señora del hogar para decir de que hablaban que tocaban el timbre y salía corriendo, sobre todo el más grandecito, que hablaban de sangre, de la madre. Eso fue lo que yo recuerdo que me dijo la juez, y bueno, yo fui a la casa de Belén en ese momento, y estuve con los niños. ¿Y recuerda en ese momento cómo encontró a esos niños? ¿La situación Me cuál fue? acuerdo, a ver, eran 3. Uno era, diría, un bebé, no recuerdo el tiempo de vida, que lo tenía la señora AUPA. Era, creo que sí, un bebé que entiendo que no caminaba. Otro era un chiquito que tendría, no sé si 2 años, algo así aproximadamente, que no hablaba, no sé si no hablaba o porque estaba en el inicio, digamos, evolutivamente de las palabras, pero en ese momento este niño no habló. Sí hablaba el más grandecito, que no recuerdo la edad, pero sería un niño de entre 5 y 7 años, era como grande, altito, digamos, en relación a los, sí, tendría entre 5 y 7 años. Y este niño, era muy difícil establecer como un diálogo, solo hablaba se lo veía, digamos, bajo un efecto traumático. Eso es lo que puedo decir en la terminología, digamos, de mi incumbencia, ¿no? Él hablaba de sangre, tiros, mamá, policía, ambulancia. Esto sí recuerdo que decía el niño. Otra cosa no podía verbalizar, ¿no? Solo esto. Perfecto.
Y frente a eso, su impresión, y bueno, usted elevó un informe a la jueza frente a lo visto y escuchado. Sí, entiendo que debo haber elevado sí un informe. No puede decir, no sé si aventuro en dar una opinión, que si uno decía, a ver, es un niño que estaba en un cuadro psicótico fuera de la realidad, o era un niño con efectos traumáticos, ¿no? Ujú. Y yo diría que sería un niño con efectos traumáticos en ese momento. ¿Usted recuerda si Algo en el así. informe usted consideró esas circunstancias? No, no lo recuerdo. No lo recuerdo porque sería mucho decir, son muchos años, no recuerdo. Tampoco, a ver, desde mi función de visitadora social, tampoco yo no me explayaba tanto en lo psicológico, porque el tribunal sí tenía una persona, también psicóloga como yo, pero que estaba trabajando dentro del juzgado. Ese día entiendo que no estaría, por eso, porque había un día que no iba al tribunal, y entiendo que por eso he ido yo, que era la única, digamos, del equipo técnico que estaba, ¿no? ¿Me explico? Perfecto. ¿Y usted hizo un seguimiento del caso o tuvo una nueva No, intervención? yo no lo vi nunca más, pero sí recuerdo porque, bueno, porque es un caso que impactaba, digamos, ¿no? Y uno en los Era un años caso, que se puede decir que salía de lo común, entre comillas, ¿no? salía, perdón, doctor, De lo común, entre comillas, digo, de lo que usted normalmente... y sí, salía de la media, de lo común, de lo que uno trabajaba en ese momento en tribunal de menores, ¿no? Uno es, y tengo 34 años en menores, y hay casos que a uno le han impactado más, que es lógico y comprensible. Este es un caso que sí, y por eso tengo esta idea. También recuerdo que no fue mucha mi intervención, porque bueno, era una visita. En algún momento, yo no sé si quién me dijo si estaba loco. Yo dije que a eso me refería hace un ratito cuando dije lo de psicótico. No aventuraba de que podía ser un niño que estuviera psicótico, sino un niño bajo efectos Traumáticos. Sí, señor presidente, yo no sé si en este momento, luego de la declaración, hay un informe agregado a Fojas 1, Fojas 1, sí, del expediente 4572A, Fojas 2.1, 2 bis. Sí, Sí, si doctor, pudiera después exhibir y ver si... como es criterio del tribunal, primero vamos a Terminamos. culminar con la ronda de preguntas para apelar a la espontaneidad del Perfecto. testigo. Después hacemos todas las Lo exhibiciones. digo porque estaba justo vinculado en esto. Está bien, Gracias, pero señor. Gracias, prefiero señor hacerlo de esa manera, Sí, si no, perfecto. mantenemos Gracias, señor presidente. la modalidad. Bien. Entonces, usted, luego de esta intervención, usted no tuvo más contacto con la causa, pero supo el desarrollo de la situación de estos chicos, cómo se dio en esos años. ¿Tuvo conocimiento a través de algún colega o algún otro empleado del tribunal? No, la verdad que no. Tendría que ver si, como yo después me fui de Lomas de Zamora, y bueno, perdí todo contacto. A veces uno sí, cuando está en el tribunal, algún caso que pueda ser paradigmático, digamos, o fuera de lo común, uno lo conversa con los colegas que han intervenido, o los profesionales del equipo. Pero acá no, la verdad que no recuerdo, y no sé cuánto tiempo pasó entre que ocurrió que yo hice la visita, que tuve licencia por maternidad, y yo cuando me reintegro, sí, esto lo recuerdo. Por eso preciso que me voy en septiembre del 83 de Lomas, porque yo venía de un reintegro de una maternidad, y directamente pasé por el tribunal, pero para firmar algo, y ya me fui a San Isidro. Es decir, no sé en qué año fue que yo hice esta visita o este encuentro con los niños en casa de Belén, ¿no?
pero no Perfecto. recuerdo, no Perfecto. recuerdo seguir el caso para nada, ni que nadie me comentara del juzgado algo de los niños. Perfecto. Usted trabajó en otras causas ante el Tribunal 1 de Menores, Sí. donde haya dictaminado. Bueno, ¿usted recuerda cómo se desarrollaba el trabajo allí? ¿Recuerda si era algo normal, que no habría nada que destacar? ¿O si recuerda que se sucedieran algún tipo de irregularidades o algún tipo de abusos en el desarrollo del proceso? ¿Algún caso en particular que recuerde? En relación, usted dice, al proceso en cuanto al expediente o No, a su la, experiencia ante ese tribunal. ante ese tribunal. eh, a ver, iba una vez a la semana, yo cumplía, siempre fui como muy, muy respetuosa del trabajo, muy cumplidora con todas las normas. Sí puedo decir esto, que recuerdo que en algún momento aparecieron en la sala de espera o mesa de entrada las madres de Plaza de Mayo, que era algo como que era bastante novedoso. Uh-huh. Y tengo idea como que el comentario era que se las sacó del tribunal, eso es lo que recuerdo. Sí, que se la sacó de encima. ¿Que se la sacó de encima quién? No, que como que no se las atendió. Eso es lo que recuerdo, un comentario. Uh-huh. Y que me sucedió lo contrario cuando llego a San Isidro y coincide que también llega un grupo de madres, de las que se llamaban de este grupo, Madres de Plaza de Mayo. Buen día, esta querella no tiene preguntas. Tampoco, señor presidente. Bien, si no hay preguntas de las querellas, continuamos. Le pregunto a las defensas, en primer lugar el doctor Beltraki, que está aquí en forma presencial. Sí, presidente, muchas gracias. Tengo algunas preguntas para la señora Blanchet. Buenos días, señora Blanchet, ¿me escucha? Sí, lo escucho, no lo veo, pero lo escucho. Buenos días. Le quería hacer una serie de preguntas. La primera es, bueno, el fiscal le preguntó respecto al informe que labró en el expediente, si recuerda, previo a haber labrado ese informe, si usted tuvo acceso al expediente. No. Diría, es decir, le digo con seguridad que no tuve acceso al expediente. Bien. La siguiente pregunta es si era frecuente que Pons le ordenase hacer este tipo de intervenciones. ¿A usted o a la persona que estuviera de guardia, me refiero, no? Yo recuerdo, nosotros teníamos los niños internados que llevábamos cada visitador social, que había niños internados en lo penal o en lo asistencial. Recuerdo que una vez al mes debíamos visitarlos en su lugar de institución. Así que es que, a ver, no surgía esto de que Alida Blanchet tiene que ir a tal instituto, porque nosotros ya sabíamos que era tarea nuestra una vez al mes visitar los niños que estaban a cargo de cada profesional, ¿no? Entonces no recuerdo situaciones así especiales, porque si yo sabía que había un niño mío en casa, mío es una forma de decir, un expediente que yo llevaba en casa de Belén, o en Instituto Roca, o hasta en cárcel de Olmos, que he ido al pabellón de menores cuando había menores, uno ya iba una vez al mes a verlos. Entonces no es que habitualmente iba a una institución por una orden del juez, sino que estaba ya instaurado en nuestro trabajo, ¿no?
para cada profesional. Bien. Le pregunto también si la intervención suya o del equipo que integraba, si estaba fundada en algún tipo de norma, me refiero a la ley que regulaba en ese momento el procedimiento asistencial. Alguna norma como que había una organización, era un equipo formado por el médico que en ese momento era como no, digamos, integrado al equipo. El equipo estaba formado por un asistente de guardia que iba, es decir, entiendo que éramos 5 visitadores sociales, había 6 cargos de visitadores sociales, pero como ya dije al principio, había una psicóloga que quedaba dentro del tribunal, hacía tareas dentro del tribunal, creo que iba 4 días a la semana y un día tenía como para hacer informes que no asistía al tribunal. Por lo cual entiendo que me ha enviado a mí a ver el caso mencionado de estos niños porque no estaba la psicóloga. Se me ocurre que debe haber sido esa la razón, porque si no, normalmente hubiera ido la psicóloga. Reformulo la pregunta, tal vez me expresé mal. Lo que quiero preguntar es si el contenido del informe que usted o la gente del equipo la abraza en ese entonces, sí, si el contenido del informe si estaba contenido en alguna normativa, es decir, qué es lo que había que poner en el informe. No, cada uno ponía lo que... No. Sí, uno se regía por ciertas pautas, ¿no es cierto? Como era la organización familiar, pero no, eso surgía del equipo técnico que nos reuníamos una vez al mes y por ahí charlábamos de la organización para hacer más efectivos los informes, pero si hubiera alguna directiva, no. Por ejemplo, si los menores, en este caso cualquier menor, tuviese padres conocidos, ¿se consigna eso en el informe? No le entiendo la pregunta. Si hubiera padres... Si en un caso de que va a visitar un menor para hacer este tipo de informes que usted realizó, si el menor tiene padres conocidos, ¿se consigna eso en el informe? O núcleo familiar conocido, si quieres, no solo padres. Conocido públicamente, dice usted. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe si el menor... No, discúlpeme, no le entiendo qué es lo que me quiere preguntar. Le vuelvo a preguntar. Sí. La pregunta es, en el caso de cuando usted elabora estos informes, cuando usted elaboraba estos informes, usted o alguien del equipo que integraba, en el caso de que se conociera el núcleo familiar del menor o de los padres, ¿esto se consignaba en el informe? Usted va a haber un menor internado y se sabe que tiene padres que están individualizados. ¿Esto se consignaba en el informe? Y sí, uno en el informe hablaba de los padres, que pasaba, si los visitaba, si no los visitaban, en el caso de los niños internados. Sí, por supuesto, más. Uno ya conocía el grupo familiar, porque uno iba, a salvo que fuera un niño abandonado, lo que era el artículo 8, pero el tribunal rastreaba familiares, tíos, abuelos, para que no estuviera internado. Está bien, pero no sé si respondo su pregunta. No, responde perfectamente. Lo otro que le quería preguntar es si en este caso en concreto, que es el que se está analizando en este juicio, si las directivas las recibió de parte de la jueza Pons. Algo ya adelantó, pero quería... Yo recuerdo que me mandó a llamar, el despacho nuestro era una casa antigua, estaba en la parte de arriba, que era como un sótano. Me dice, te llama la juez, y al despacho, y me dice, mira, hay 3 niños en casa de Belén que quiero que los vayas a ver, porque me llamó la señora. Esto es lo que yo recuerdo, me llama la señora, que hablan de sangre, de ambulancia, bueno, quiero que los vayas a ver y punto. No recuerdo que me hubiera especificado algo más. Está bien. También usted hizo referencia a una visita de Madres de Plaza de Mayo al tribunal. ¿Recuerda esto más o menos cuando fue? Entiendo que no lo recuerde, pero si fue al inicio de la dictadura, si fue sobre el final, o sea, si tiene noción más o menos.
Yo me fui, vuelvo a decir, en septiembre del 83 de Loma, no puedo precisar cuándo fue esta visita, no lo puedo precisar. Es decir, debe haber sido, si me ocurre, sí, a lo mejor cuando llegó la democracia, pero esto no lo puedo asegurar, no puedo asegurar cuándo fue que se... Sí recuerdo bien el comentario en el juzgado. Vinieron las madres de Plaza de Mayo y no fueron recibidas. Eso sí lo recuerdo, el comentario. Bien. No, por el momento no tengo más preguntas, presidente. Gracias, señora Blanchett. Bien. Señor presidente, perdón. Sí, le iba a dar igual de intervención a usted. Si tiene preguntas, las hace ahora y además por el tema de la exhibición que me había en relación al pedido, la Fiscalía desiste del pedido. Ah, bueno. Está conforme, digamos, con la... Bien. Le pregunto entonces a todas las partes si hay algún... Yo voy a pedir... ¿Una pregunta más o algún pedido? Una exhibición, justamente el informe de Fojas 2 bis. Esto es a raíz de una manifestación que hizo la testigo de que no tuvo a la vista el expediente cuando lo labró. Y se le podría leer el tercer párrafo, donde dice: la actuante aprecia. Bien, es ante una eventual contradicción. Sí, pues es una discordancia con lo que manifestó. Bueno, vamos a leer por secretaría. Licenciada, presta atención, vamos a leer por secretaría un párrafo del informe que usted oportunamente labró luego de su visita al hogar. Y se le va a hacer, el defensor le va a hacer una pregunta puntual sobre algo que usted refirió ahí. Discúlpeme, quiero hacer una aclaración. Dígame. No sé cuán completo puede ser ese informe, cuán amplio. He tenido informe de 3, 4 hojas. Supongo que este no debe ser un informe muy amplio, pero a veces un párrafo, sin leer todo el informe, es como se pierde el contexto. No, que está hecha la aclaración, quédese tranquila. En este caso es un informe que no es extenso. Le leemos la parte pertinente y usted después puede hacer la aclaración incluso que quiera realizar. Sería menos lo que habría que leer, sería de donde empieza el párrafo hasta donde dice... Bueno, hagamos a Fojas 1. A los efectos de hacerlo más dinámico, ¿Quiere que lo lea yo? Doctor, lea usted la parte pertinente. Presta atención, licenciada. Sí. Y en estos del informe... Sí, perdón, doctor Basso. Yo necesitaría, si puede ratificar que sea efectivamente el informe que haya firmado... Bien, tomo el pedido de la Fiscalía. Exhibimos por pantalla, ¿podemos exhibirlo? Le vamos a exhibir el informe, por favor. Licenciada, para que me diga si reconoce la firma inserta al pie del mismo. De acuerdo. Como de su puño y letra. De acuerdo. Todavía no veo nada, ¿no? No, aguarda. Sí. ¿Es su firma? Sí. Bien, gracias, señor fiscal. Doctor Beltraqui, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Leo, señora Blanchett, el informe. Dice: de acuerdo. La actuante aprecia que evidentemente Carlos es un niño que está atravesando un momento de mucha confusión, probablemente por las circunstancias traumatizantes que ha vivido, según se deduce de lo expresado por el niño con mucha dificultad, lo cual es evidente que tiene elementos de realidad si toma en consideración lo manifestado en autos por el señor Raúl Vitase a Fojas 1. Mi pregunta en concreto tiene que ver justamente con usted dijo que no había tomado vista del expediente. La verdad que sí, entiendo perfectamente lo que usted me plantea. Yo no recuerdo haber tenido el expediente, por ahí me dieron algo a leer rápido antes. Lo que me acuerdo es que salí rápido del tribunal, pero no recuerdo haber tenido el expediente, yo he sido siempre como, antes de resolver los casos, bueno, más que nada en las pericias psicológicas, he sido muy cuidadosa en la lectura del expediente. Esto era como yo lo que recuerdo como una situación de emergencia.
A lo mejor me dieron a leer algo ahí, lo que me acuerdo que no tuve el expediente, que yo no es que me subieron el expediente al despacho, ni fui a la secretaría a leer el expediente, ni que la jueza me lo hubiera dado, pero a lo mejor me dieron a comentar algo, no sé, a comentar no, a leer algo en ese momento, pero la verdad que no lo recuerdo. No, perfectamente, está bien. No, era eso solo, presidente. Bien, Muchas gracias. está contestado entonces. Pregunto nuevamente a las partes, si no hay más preguntas. Bueno, licenciada, de esta manera su testimonio ha concluido. Ya puede desconectarse, que tenga buenas tardes. Gracias. Señora secretaria, hacemos pasar a la segunda persona. Testigo Mioto, vamos a desconectar la testigo, vamos a señora Norma Mioto. Bien, Ramiro, pasó el primer testimonio. Pedirle a la testigo que habilite el micrófono, por favor. La segunda testigo para la jornada de hoy, allí la vemos conectada. La primera fue una perito que fue Se escucha, buenos días. al hogar Casa de Belén. Buenos días. Estamos recibiendo en forma óptima su audio. Y ahora Usted Norma ha sido convocada Mioto. por este tribunal oral en lo criminal federal número 1 de la ciudad de La Plata para prestar declaración en este juicio oral y público. Le hago saber, antes de comenzar su declaración, que Mioto vio a los Ramírez esto es, de responder en el hogar. diciendo la verdad todo lo que sepa y le fuere preguntado. En caso que no lo hiciera de esta manera, puede incurrir en un delito penal, un delito grave, previsto en el artículo 275 del Código Penal, y que establece una pena que asciende hasta los 10 años de prisión, cuando el eventual falso testimonio se comete en una causa criminal como es esta que aquí nos convoca. ¿Le quedó claro lo que le acabo de decir? Sí, doctor. Muy bien, entonces le tomo a continuación el juramento de ley. ¿Jura o promete, por sus creencias, decir la verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado? Sí, juro. Muy bien. Dígame su nombre y apellido completo. Norma Griselda Mioto, Nacionalidad. Argentina. ¿Dónde nació y cuándo? En la ciudad de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1949. Muy bien. ¿Qué tipo de estudios tiene? Universitarios. Soy psicóloga, fui psicóloga, perito psicóloga de la Justicia Nacional. Muy bien. Ya que cita este antecedente, le pregunto ¿en qué fecha en qué lapso se desempeñó en el Poder Judicial como psicóloga? Y como psicóloga desde 1985 hasta 2017. Y me hizo la aclaración como psicóloga. Anteriormente. Anteriormente fui empleada de la Justicia Nacional. ¿Desde qué fecha? ¿Desde qué año? Desde el año 70, por ahí, más o menos le estoy diciendo, desde el 70, 71 por ahí. Y desde que ingresó al Poder Judicial hasta el año 1985, ¿qué función desempeñaba? Estuve siempre trabajando en un cuerpo médico forense y trabajaba como secretaria administrativa de médicos forenses. Bien. ¿Y el título cuándo lo adquirió, el título de grado? El título de grado en 1985. 1985, bien. Concursé para ser perito. Le pregunto el título universitario de psicóloga. Sí, título universitario en 1985. Sí. Concursé en 1992 para ser perito de la Justicia Nacional y desde 1993 ejercí como perito de la Justicia Nacional. Bien. Llegando a ser coordinadora general durante un lapso aproximado de 10 años, los 10 años últimos a que yo me retirara por jubilación. Muy bien, ha quedado más que claro. Doctora, antes de hacerle ingresar a esta sala principal del Zoom, se le enumeró un listado de personas que se encuentran
legitimadas pasivamente en esta causa, que se encuentran imputadas. Sí. Le pregunto, ¿las conoce estas personas? ¿Tiene algún tipo de relación con las mismas? Mire, relación no. He conocido, por haberlo evaluado, al señor Echecolás, porque es decir, me convocaron en determinado momento para ver si su estado de salud hacía factible o no que permaneciera en la prisión o se le diera la prisión domiciliaria. Y tuvimos inclusive en el Tribunal Oral 1, creo, si mal no recuerdo, una audiencia con la gente del penitenciario para resolver la situación. Pero era directamente por el estado de salud, no tenía que ver... Está bien, pero su conocimiento se circunscribió a lo pericial, a su labor profesional en esa incidencia por la cual fue convocada, nada más. Exactamente, sí. Bien, bueno, entonces comenzamos la declaración propiamente dicha. La testigo fue también requerida por la Fiscalía y las querellas particulares, al igual que el testigo anterior, así que va a empezar el Ministerio Público Fiscal a realizarle preguntas. Doctora. Bueno, Doctor Nogueira, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora licenciada Griselda Mioto. Buenos días. Muchas gracias por concurrir a la audiencia en el día de la fecha. Le quería consultar concretamente si en su profesión de psicóloga, integrante del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, sí, recuerda haber efectuado una evaluación psicológica y como consecuencia de eso haber elaborado un informe sobre unos hermanos que se llaman Carlos, María y Mariano Ramírez. Sí, sí, recuerdo, hace mucho tiempo, fue esto en el año 2013, fue un caso bastante emblemático porque venían de Suecia, había como una pretensión que se examinaran el mismo día los tres, y bueno, logré consensuar que se alargara un poco el periodo y poderlos ver en esa semana, ¿no? Para evitar, digamos, una cosa rápida y sin mayor fundamento. Perfecto. ¿Y usted recuerda, dentro de lo que recuerde concretamente, la pericia en qué consistía, los puntos de pericia en qué consistían? Mire, los tengo por escrito, si quiere se los leo, porque me parece que es mucho más... yo tengo una copia del informe y tengo los... a ver, espérenme un segundo. Si le parece, señor presidente, yo, para evitar quizá esto, dejo el pedido para que luego de las... Sí, primero le van a hacer preguntas las partes, y después seguramente se va a exhibir el informe, doctora. Bueno, perfecto. No, concretamente, sin especificar los puntos de pericia, si recuerda un poco el objetivo, cuál era, la finalidad, sí, y un poco sus conclusiones, cuáles fueron. Sí, el objetivo fundamental era determinar si había manifestaciones, signos sintomatológicas compatibles con trastorno por estrés postraumático asociado con experiencias sexuales desviadas padecidas durante la infancia. También las preguntas eran sobre si tenían un pensamiento confabulado, o sea, de tipo fabulatorio y demás, que no se detectó en este caso, y por otro, en los tres digo, ¿no? Y por otro lado, la última pregunta es si el testimonio de ellos era verosímil. Que en ese caso fue respondido que de acuerdo a los elementos que me habían aportado, no me acuerdo si el juzgado o la fiscalía en ese momento, sumado a todos los estudios que yo realicé, eran absolutamente concordantes, o sea que no había elementos para pensar que los relatos no fueran verosímiles. Perfectamente. Y para ese tipo de casos, ustedes toman en cuenta una serie de elementos, de documentos y evaluación de las personas, ¿no? La evaluación de ellos a través de un enfoque clínico semiológico, esto quiere decir lo que comúnmente se llama entrevista, pero en este caso, debido a las características del caso, tuve en cuenta como guía exclusivamente el protocolo de Estambul que atañe en cuanto a lo psicológico, en focalizar toda la evaluación en el tema del trastorno post-traumático. También en el caso no lo apliqué porque lo neurocognitivo no tenía mucho sentido por cuanto las fallas que presentaban eran fallas amnésicas relacionadas precisamente con el impacto psíquico que le habían provocado los hechos, pero no había elementos así orgánicos significativos que las justificaran.
Luego tomé técnicas de evaluación psicodiagnóstica, de acuerdo a cada caso, básicamente el test de Bender para ver cómo estaba el tema organicidad, cómo estaba el tema manejo de los impulsos y demás. Figura humana, creo que tomé 2 personas, y el psicodiagnóstico de Roger, que fue sumamente rico en cuanto a las respuestas y en cuanto al material que dio sobre el trastorno por estrés postraumático. El test de Roger es un El test que se utiliza psicodiagnóstico. para... El psicodiagnóstico de Roger es un psicodiagnóstico muy complejo donde da todas las áreas de la personalidad y permite inferir varios cuadros de acuerdo a las respuestas que dé el sujeto. Les aclaro que hay estudios, hay distintas escuelas a nivel de Francia, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Alemania, a nivel de Argentina. Está la escuela argentina de Roger, que es la que habitualmente yo usaba en esa época porque era la que más se podía, digamos, aplicar a estos casos para evitar respuestas muy cortas o que no dieran elementos, sino, digamos, permite la forma de tomar la técnica una mayor ampliación en cuanto al nivel de respuestas. Perfecto, Y en ese bueno. caso dio, yo lo puse en el informe, lo que dio en cada caso, de acuerdo con matices distintos, pero matices traumáticos y generalmente asociados a la sexualidad. Bien, perfecto. Y recuerden finalmente las conclusiones en cuanto a la verosimilitud del testimonio. La verosimilitud del testimonio en los 3 dio como que era posible que fuera verosímil porque concordaban todos los elementos, no solamente lo que yo había obtenido, sino también los informes que había de una psicóloga que los atendió antes de que partieran para Suecia en el año 83, también creo que era un psicólogo, y esto no me acuerdo muy bien, pero creo que era de la Cruz Roja Internacional, que los examinó y que habló de todo esto. O sea, que en definitiva todos los elementos iban encajando como para coincidir con la verosimilitud de ellos, bueno, de los relatos, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Bueno, de nuestra parte no tenemos más preguntas, señor presidente. Y dejamos el pedido para exhibir. Muy bien, queda pendiente la exhibición. Le pregunto a los abogados de la querella, doctor Grifo, doctor Dalic o la doctora Faroto. No tengo preguntas. Bien, continúo entonces con las defensas. En primer lugar, le pregunto al doctor Beltraki. No, presidente, no hay preguntas. Bien, las demás defensas, me refiero a la doctora Arrigasi Huder. No, doctor, no tenemos preguntas. Gracias. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta más de las partes, pasamos directamente a la... Le doy la palabra al doctor Nogueira. Sí, señor presidente, sí, el me indique. informe que solicitamos exhiba y también el reconocimiento de firma está a fojas 1905, 1927 y vuelta. Bien. Doctora, le vamos a exhibir por secretaría, por pantalla. Vamos a ocupar la pantalla con el informe médico. Perfecto. Elaborado a los efectos en primer término para que nos diga si reconoce la firma, inserta el pie del mismo. Bueno. Como de su puño y letra. A ver. Hasta acá vamos bien. Sí, pero falta, estamos en el... Sí, estamos... Aguardo un segundito. Ahí está. Ahí, esa es mi firma, sí. Bien. Sí, es mi firma. No sé si hay... No hay preguntas. Solamente la... del reconocimiento del informe, nada más. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, doctora, de esta manera su testimonio ha concluido. Le agradecemos su comparecencia virtual. Ya puede desconectarse, que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y a todos buenas tardes. Gracias. Bien,
De esta manera hemos culminado con el cronograma previsto para el día de la fecha. El tribunal va a pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 30 de junio a las 10:30 de la mañana. Que tengan todos muy buenas tardes. Recording stopped. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Bueno, final de audiencia en este juicio, en el que hemos tenido 2 testimonios en la jornada. Hemos tenido a 2 peritas que han aportado no demasiado, entiendo. ¿Cómo va, Ramiro? ¿Cómo estás? Saludamos a la gente. Saludo yo también, que hoy arrancamos de una con la audiencia. Muy bien, buen día. Sí, si querés seguir comentando, fueron esos 2 testimonios bastante breves, con pocas preguntas. Te escuchamos bien aunque hables bajito, ¿eh? Ahí está, bien. Te escuchamos. Así que... Ahí está. Así que bueno, una audiencia bastante breve y toda virtual, pero bueno, con todas las partes presentes acá, por lo menos algunos representantes de cada uno de los ministerios oficiales, Fiscalía, Basso, estuvo presidiendo hoy la audiencia con la conexión virtual de Michelini y Carazo. Así que bueno, se va completando un poquito más, como decimos siempre, el rompecabezas de esta historia de los hermanos Ramírez, Carlos, María y Mariano. Y bueno, habrá que esperar ahora hasta el próximo jueves 30. Estamos en esta instancia en el que los testimonios, después de haber pasado por quienes dieron testimonio porque eran vecinos o vecinas de los lugares donde se realizaron los operativos, ahora, desde hace ya 3 audiencias, estamos con testimonios de personas que o trabajaron en el juzgado de menores o, como en este caso, realizaron, como en el caso de las 2 personas que estuvieron hoy, realizaron pericias convocadas por el tribunal en el caso de los niños y la niña Ramírez, ¿no? Claro, en este caso la perita Mioto comentaba en su informe que hizo en el año 2013, en un viaje que hicieron 3 chiques para Argentina desde Suecia, diferentes cuestiones respecto al estrés postraumático de estos chicos, sobre todo de experiencias sexuales derivadas en la infancia, desviadas en la infancia, dijo, y bueno, que era un testimonio verosímil y que sí, efectivamente expresaron traumas en la sexualidad cuando niñes, luego de algunos protocolos que después dan ganas de buscarlos un poco también a ver de qué se tratan, ¿no? Como el protocolo de Estambul, que focaliza en los trastornos postraumáticos, o el test de Roger, que bueno, ahí Nogueira le consultó también, que es un psicodiagnóstico que revela todas las áreas de la personalidad y que evita respuestas cortas. Así que un poco fue las notas que fui tomando para después buscar un poco esta cuestión psicológica que hemos venido escuchando estas últimas 2 audiencias. Exacto, y bueno, y entramos en una etapa ya final de testimoniales en este juicio, que nos va a depositar cerquita del veredicto, ¿no? En las próximas semanas. El protocolo de Estambul es un manual, una suerte de manual que da cuenta de cómo tratar los casos de torturas, de tratos inhumanos, degradantes o crueles, y castigos, digamos. Bueno, y es un protocolo de uso internacional para abordar estas problemáticas tan complicadas, digamos, y que obviamente hay estos protocolos respetados a nivel internacional y aplicados para intentar no revictimizar a las víctimas, no generarle más trauma con la investigación, sino aportar también a que la investigación
sea de alguna manera sanadora, ¿no? Que es lo que además han expresado las víctimas en este juicio, en todos los juicios, pero en este juicio también en particular, declarando desde Suecia, dando cuenta de que esperan a la justicia como reparadora de lo que pueda suceder, como para sanar de alguna manera lo que puedan sanar de las historias que han vivido. Bueno, y también Mioto al inicio también comentó un poco por arriba que le había tocado en algún momento también ser perito de la salud de Echecolás hace algunos años atrás, en un intento de pedido de prisión domiciliaria, y bueno, quién sabe si tendremos alguna novedad de acá la semana que viene con la situación del genocida que sigue internado. Que está internado en la terapia intensiva de una clínica de Merlo, con respirador artificial. Además, por la edad que tiene, está claro que cualquier inconveniente de salud es un inconveniente de salud grave, ya por el solo hecho de que tiene más de 90 años, ¿no? Habrá que ver, no dijo nada Mioto sobre esto, te están echando, me parece, anda tranquilo. No, simplemente me quería alejar un poco de una de las personas que está implicadas en este juicio, ¿no? Y no quería hablar muy cerca de... porque está Nora Pellicer, ok. Está Nora Pellicer muy cerca mío, y bueno, quería comentar también que creo que es una de las cosas más que vamos a esperar en lo que pueda llegar a ser la sentencia, a ver cuál es el futuro, ¿no?, de esta exsecretaria del tribunal, que era muy allegada a Norma Pons, a la jueza de menores, que tanto se menciona en este juicio. Exactamente. Decía, ahí está Pellicer, allí la vemos a Pellicer con su abogado, el defensor público oficial Pablo Beltracchi. Y está con su valija de viaje, como cada vez que la vemos allí, se ve la manija. Sigue hablando con Beltracchi y ya se retirarán de la sala de audiencias de este juicio. No, me preguntaba si Mioto también habrá recibido una denuncia de Echecolás. Echecolás, lo contamos hace algunas semanas, denunció en su momento a la perita Virginia Kramer, que como él decía que padecía un cáncer en la próstata, la doctora Kramer aconsejó realizar un tacto rectal y Echecolás dijo que lo querían torturar y le hizo una denuncia por torturas a Virginia Kramer, a la persona que tenía que peritarla. Echecolás haciendo una denuncia por torturas. Maravilloso. Maravilloso momento de la historia judicial argentina que merece ser contado una y mil veces, porque estos personajes que le pasaron por encima a todo, absolutamente a todo, también en estas circunstancias de ser juzgados intentan todo el tiempo hacer uso del derecho, como decía Borges, ¿no? Como dijo Borges después de haber visto el testimonio de Víctor Basterra durante el juicio de las juntas, lo dijo mucho mejor y mucho mejor dicho que lo que yo lo voy a decir, y además lo escribió. Dijo algo así como que le parecía inentendible que las personas que habían vulnerado todos los derechos intentaran hacer uso de la defensa en juicio, y peor aún, dijo, peor de inexplicable resulta que haya defensores que admitan hacerlo. Eso escribió Borges después de haber presenciado la audiencia del juicio de las juntas, en la que declaró nuestro querido y siempre recordado Víctor Melchor Basterra. Tenemos una hermosa imagen del invierno platense. Me da mucho frío porque además te vi con la remera de Pulso. No, te iba a mencionar un poco eso. Parece que estaba fuerte
el aire acondicionado, la calefacción adentro del tribunal, porque salía afuera con la remerita y es otro. No, el clima. Ni hablar. Y más allá de que está muy bonita la remera de Pulso, no creo que tenga abrigo extra. Así que metete adentro. Te agradecemos que nos quieras meter imágenes de La Plata tan bellas, además desde ese balcón que también es muy bonito. Pero metete adentro, que te queremos sano y salvo para la próxima semana, que a las 10:30, ahí está, con buzo, me quedo más tranquilo. Soy casi un padre judío de Ramiro Laterza, nuestro compañero, que la semana que viene estará allí desde las 10:30, porque continúa este juicio jueves a la mañana, para que lo tengas claro, en el canal 2, en este mismo canal que estás viendo esta audiencia, vas a poder ver ese juicio. Va a ser un jueves de 3 juicios, porque ya tenemos a las 9 de la mañana en el canal 1 La Pastoril, en el canal 2 el juicio de la mega causa de Bahía Blanca, en el canal 3 el juicio de Bahía Blanca, y en el canal 2 este juicio que compartimos junto a Pulso Noticias. ¿Algo más, Rama, desde ahí? Si no, nos vamos yendo. Nada más. Nos veremos el jueves que viene. Me voy para la reunión de Pulso y saludos a todos los compas de la retaguardia. Dale. Gracias, lo mismo para ustedes y para ustedes que están del otro lado. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos encontramos cuando ustedes quieran ver juicios por crímenes de lesa humanidad. Gracias.